Soy Aline de la Macorra y en la cápsula del día de hoy, Colorines te cuenta, te va a hablar de la comunicación como la base de todas las interacciones, tanto intrapersonales hacia nosotros mismos como interpersonales con los demás. Me gustaría primero comenzar, sin embargo, por decir que la comunicación es mucho más allá que solo palabras. La comunicación, por ejemplo, intrapersonal, está formada por lo que somos, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestra esencia. Es, digamos, el ser que somos todos, el que establecerá la forma empática en la que nos relacionemos con los demás y la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, que sería la empatía. Escuchar es diferente a oír. Escuchar es reconocer la intención, las emociones detrás de lo que el otro quiere o necesita. Una persona empática pone, por ejemplo, atención, es receptivo, es perceptivo y es sensible. Y de esta forma tiene la posibilidad de reconocer los sentimientos que subyacen a las palabras del otro. Un diálogo refleja empatía y comunicación. En cambio, si tenemos dos monólogos, van en paralelo sin tocarse nunca, sin realmente mirarse uno al otro. Ahora bien, la comunicación. La comunicación está formada por la parte verbal y la parte no verbal. Quisiera hablarles de la parte no verbal. La constituyen muchos aspectos que toman un rol muchas veces mucho más importante que las palabras en sí mismas. La apariencia personal, por ejemplo, la mirada, las expresiones faciales, los gestos, la postura, la proximidad y el contacto físico. También, por ejemplo, el volumen con el que hablamos. Si es muy fuerte, si es muy quedito, la otra persona puede no oír con claridad. Es un tono de voz dulce, el timbre, la calidad con la que hablamos, la velocidad, voy rapidísimo, hablando muy rápido y nadie me entiende, o tengo un ritmo mucho más tranquilo, mucho más pausado, balbuceo porque no se me ocurre la palabra, la entonación y ¿saben qué? Los silencios. Los silencios, ¿te sientes incómodo con los silencios? Por ejemplo, ser empático implica entender los silencios, no angustiarnos, respetarlos y vivir con ellos sin estar nervioso porque hay silencios. Por otro lado, ¿qué creen? Como les decía, la comunicación no verbal es mucho más poderosa que la comunicación verbal. Veamos, por ejemplo, cómo pueden relacionarse la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La sustitución, por ejemplo, cuando la comunicación no verbal sustituye a las palabras. Puede que no hable yo nada, pero mi cara, mis facciones demuestran que estoy muy enojada o demuestran que estoy muy contenta y estoy abierta a platicar y feliz. Otra cosa que puede hacer es una repetición. Por ejemplo, cuando la comunicación no verbal dice lo mismo que las palabras. Entonces, solamente se van como repitiendo, como acompañando. Es una especie de parafraseo. La acentuación, por ejemplo, cuando el mensaje verbal acentúa o refuerza lo que están diciendo las palabras. Yo estoy muy enojada, pero también mi cara lo va a demostrar. Oh, tengo mucho miedo. Bueno, y mi cara demuestra que estoy temblando. No creo que no lo demuestra tanto, pero sí si tuviese yo miedo. Y la contradicción. Esta generalmente promueve muchos problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque hay una discrepancia entre lo verbal y lo no verbal. Y entonces el que nos está oyendo es ¿a qué le hago caso? ¿Qué creen? A lo que le hacemos caso es a lo no verbal. Entonces, reconocer las interacciones interpersonales nos permite relacionarnos bien con otros. Como hemos hablado a lo largo de estas cápsulas, los libros ponen en palabras emociones y entonces nos podemos identificar con lo que le está pasando a ese personaje. El día de hoy me gustaría leerles una historia rimada. Se llama Paco y su saco y es de Tom Percival e ilustrada por Christine Pym, de Editorial Trillas.
Sin embargo, mientras leo, me gustaría que piensen, que reflexionen en estas preguntas. ¿Es Paco empático? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué sentimiento provocó en los otros animales? ¿Te ha sucedido alguna vez algo parecido? ¿Y qué has hecho cuando esto te ha sucedido? Bueno, pues vamos al cuento. Paco y su saco. Esta es la historia de Paco, quien estaba orgulloso de su nuevo saco. Tenía botones brillantes, todos hechos de mármol, y un cuello color verde, tan verde como un árbol. Las personas volteaban para ver a Paco caminar. ¡Qué saco tan maravilloso!, escuchó al oso exclamar. Paco estaba feliz, saltaba y brincaba. Luego escuchó un sonido triste desde una zanja. Alguien croaba. Ahí abajo de la zanja había una familia de ranas, que en un tronco musgoso vivían sanas y salvas. Pero el tronco ya no estaba, se había echado a perder, y las tristes ranas no tenían dónde permanecer. Las pobres ranas estaban asustadas. «Por favor, ayúdanos», dijeron preocupadas. Paco sintió pena por ellas e intentó ayudarlas. De su nuevo saco descosió una manga y con su tela construyó una barca. Las ranas agradecidas estaban maravilladas, croaban con alegría, habían sido salvadas. Y el nuevo saco de Paco ya no lucía elegante, pero él sentía calidez y siguió adelante. Caminó felizmente hasta un cobertizo, donde un extraño sonido le puso la piel como erizo. ¿Qué podría causar aquel sonido tan triste y poco grato? Paco se asomó y asombrado vio, era un pobre gato. El gato temblaba, estaba asustado. Era evidente que se había lastimado. Paco limpió la herida como un heroico personaje. Luego la cubrió usando su saco como vendaje. El gato quedó muy agradecido y contento, pero ahora el saco de Paco se veía muy harapiento. Caminó entre el frío y una densa neblina, mientras silbaba una canción, y se encontró una gallina. Había perdido un pollito, estaba en un problema. ¿Podría Paco aliviar esta terrible pena? La gallina y Paco juntos buscaron, pero al pollito jamás encontraron. ¡Ayúdenme! ¡Estoy atrapado! Era el pobre pollito atorado en un árbol. Así que cortó de su saco otro pedazo de tela y con ese Paco fabricó una cuerda. Trepó velozmente como si fuera sencillo y después descendió con el pollito en el bolsillo. El saco nuevo de Paco era ya una desgracia, pero en su corazón sintió gran emoción. Paco caminó y más problemas halló, pero todos solucionó con lo que de su saco quedó. Ahora su saco nuevo no era más que unos hilos, pero recordó todo el bien y se quedó muy tranquilo. Comenzó a hacer frío y la nieve cayó. Pobre Paco sin su saco dio la vuelta y volvió. El clima enfrió y la tormenta empeoró. Bajo una piedra, Paco se resguardó. La noche caía y Paco se helaba y se hizo bolita a ver si aguantaba. Pudo oír unas voces en la oscura noche. Alguien, una luz, acercaba y con ella lo alumbraba.
Eran el gato, la gallina y las ranas. Ya no estaba solo en medio de la nevada. Verlos a todos hizo que se sintiera mejor. Y no solo eso, también le trajeron un suéter muy abrigador. Paco repartió abrazos, pues entre todos juntaron pedazos y cosieron retazos. Era un regalo grandioso para alguien tan generoso. Nuestro querido Paco usó su nuevo saco. Siempre lo traía encima, sin importar el clima. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te fijas cómo en estos momentos de encierro la empatía es la base de nuestras relaciones interpersonales? Y de cómo nos ayuda a entendernos unos a otros y a ser generosos. Nos tendremos que parecer a Paco, ¿verdad? Hasta la próxima.